Bien, hola, muy buenas tardes. Estamos otra vez aquí en el Diplomado sobre Pensamiento Crítico y en este caso vamos a hablar todavía, como todos los viernes, sobre la Escuela de Frankfurt. La sesión pasada hablamos un poco con el maestro Adrián Isaac de la razón instrumental y hoy me parece que entraremos más de lleno a Adorno y Horkheimer. Pero voy a pasar a saludar. Maestra Yaret, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Hoy le vamos a dar continuidad a este curso maravilloso que nos está dando Isaac y ahora que hoy se va a poner más interesante que otros días. Perfecto. Isaac, ¿cómo estás? Buen día. ¿Ya listo? Muy bien, muy listo. Perfecto. Pues bueno, del otro lado, por favor, te agradeceríamos mucho si nos ayudas a compartir este Ateneo, esta clase de hoy en particular. Vamos a iniciar con nuestra cortinilla y después vamos a pasar directamente a la transmisión. Así que tenemos 3 minutos para empezar a compartir y una vez que termine esa cortinilla, pues empezamos de lleno con la clase. Así que después de esta cortinilla, arrancamos. Dale compartir, dale me encanta y recuerda, puedes comentar. Vamos.
Bueno, como les comentábamos hace rato, hoy vamos a dar inicio a la continuación del curso que nos está dando Isaac sobre la Escuela de Frankfurt. Hoy nos toca ver a Adorno y a Jorge, que además es bastante interesante, ¿no? Porque ambos son filósofos alemanes que además tienen una trayectoria no solo en filosofía, sino también en sociología y en psicología. Por ahí desarrollan teorías que, pues, espero que logremos entender un poco más con Isaac sobre crítica de la razón instrumental o la dialéctica de la ilustración. Y pues, sin dar más preámbulo a esto, vamos a dar la palabra a Adrián y que nos explique de qué van estos dos autores y por qué importan en nuestros días. Pues gracias por la presentación, Yaret. Y pues también aprovecho para saludar a todos los que nos están viendo. Gracias por participar en el Ateneo. En el capítulo anterior se abordó una parte de lo que significa el concepto de razón instrumental. Partiendo de esta gran obra, de 1947, La dialéctica de la ilustración, esa razón instrumental es simbolizada o es un símbolo tomando como referencia cómo dicha razón se aparta del ámbito natural y cómo dicha razón instrumental también se aparta de ciertos valores o de cierta moral, incluso de ética. Precisamente esto es lo que vamos en este momento a desarrollar. Esa santa razón o esa razón divinizada que arranca desde la ilustración de este siglo de las luces, que incluso muchos pensadores pues llegaron a idolatrar, entre ellos bien sabemos que Kant, bien sabemos que Rousseau, Diderot, Voltaire, y toda una gama, ¿no?, de pensadores muy importantes dentro de la atmósfera filosófica. Sin embargo, esta razón que se pensaba nos iba a llevar a un progreso, que a través de la razón íbamos a captar o a alcanzar lo que más anhela un ser humano, por ejemplo, la libertad o la felicidad, la paz, un bienestar. La razón era como este símbolo de prosperidad, ¿no?, de acercarnos y, ¿por qué no?, de llegar a un estado próspero, a una sociedad mucho mejor. Sin embargo, pues este culto a la razón es puesto en tela de juicio por Adorno, por Horkheimer. Paradójicamente, según ellos, pues trajo momentos convulsos en la humanidad, por ejemplo, estas dos guerras mundiales, ¿no?, donde hubo podredumbre, causó demasiado dolor, mucho sufrimiento, hubo muertes, asesinatos, todo lo que engloba el holocausto. Y en este momento, pues ya tenemos un planteamiento crítico con respecto a la razón, que, como decía, ya desde la Ilustración se divinizó, era como el fundamento, ¿no?, de todo aquello que el ser humano anhelaba o en lo que pues descansaba su esperanza. Sin embargo, pues Adorno, Horkheimer desenmascaran ese mito
desmitifican a la razón y nos muestran un rostro muy sombrío, una faceta muy oscura de la razón, la cual pues trajo decadencia y barbarie a gran parte del mundo, a una gran parte de la humanidad. Adorno, Horkheimer van a argumentar algo, ¿no? Muy interesante esto, que al menos hay dos tipos de racionalidades para rehabilitar la crítica social. Primero, pues nos revelan, ¿no? Una racionalidad instrumental, una racionalidad capitalista. Hay una crítica también a esa capitalista, ¿no? Esta razón también unidimensional, como Marcuse también la llama, pues viene siendo como una razón instrumento para dominar, ¿no? Viene siendo una razón instrumento para manipular, incluso para fabricar cuerpos. Por ahí hay un apartado en Vigilar y Castigar. Él titula Los cuerpos dóciles. Y bueno, nos habla de un hombre máquina, ¿no? Cómo de alguna manera se determina no solamente el cuerpo, sino la subjetividad de un individuo. En ese sentido, pues, la expresión de una fabricación de cuerpos, porque, pues, para esta razón instrumental, pues, simple y llanamente somos objetos. Pero, bueno, esta razón unidimensional o esta razón instrumental se refiere a una perspectiva que se relaciona o que se vincula de una manera pragmática, de una manera excesivamente utilitarista con el mundo, con la naturaleza, con los seres vivos. Y los fines de esta razón pues son mezquinos, son egoístas, son sombríos, son prácticamente sin valor alguno, sin valores. En otras palabras, es como considerar que el mundo está ahí afuera, que el mundo es ajeno, que es externo pues, a los seres humanos. Y esta, por decirlo así, esta limitada perspectiva es en donde la naturaleza y los seres humanos son meros entes, meros objetos. En otros términos, se objetiva, se serializa a los seres humanos, a la naturaleza y al mundo en general, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Yo, como ser humano, pues puedo utilizar la naturaleza, puedo transformarla, puedo explotarla, pero de acuerdo a mis intereses, o sea, de acuerdo a mi conveniencia, sin importar los valores. Un ejemplo, ¿no? La tala inmoderada. Alguien con esta racionalidad, pues no le va a importar devastar. Lo único que le interesa es que esa madera cuesta bastante. Entonces, yo no me modero, no me importa y hago una devastación con fines económicos. O, por ejemplo, ciertas fábricas, ¿no? En donde el tóxico industrial pues, se derrama
sin importar, ¿no?, las consecuencias devastadoras para un sistema, para un poblado, para una comunidad. No importa, porque mis fines son económicos, o mis fines son por alcanzar más poder, ¿no? Bueno, esta razón, digamos, utilitaria, de la naturaleza, pues, estar muy relacionada con un pliegue técnico, con un avance tecnocientífico, pero lo que Arnaud y Horkheimer entreven es que en ese avance, en ese despliegue de la ciencia, de la tecnología, de las técnicas, en ese avance, en realidad se encubre aspectos muy deleznables, aspectos muy bizarros, porque únicamente se tiene como fundamento lo práctico, lo pragmático, tiene como fundamento el utilitarismo, pero en un sentido exacerbado. No esa pragmata, no esa praxis de la que hablaba Marx en algún momento, ¿no?, que desemboca en la realidad social, sino aquí lo que nos muestra la Escuela de Frankfurt, sobre todo estos autores, es que es llevar hasta las últimas consecuencias, es llevar al extremo pues la parte pragmática y la parte utilitarista. El mundo se nos revela como un mero objeto, ¿no? Es una especie de antropocentrismo, de que por el hecho de que yo soy un ser humano y que soy de alguna manera muy racional, y por otro lado, pues soy la máxima creación de Dios, eso pues como que me da derecho de un uso, de un abuso de esta razón que se vuelve instrumental, se vuelve un instrumento para explotar a la naturaleza y explotar a los seres humanos. En este espectro, ¿dónde quedan los valores? ¿Dónde queda la ética? Sí, pues lo que importa es precisamente obtener poder, como cualquier régimen absolutista, como lo mencioné en el capítulo con el hitlerismo, con Auschwitz, con el Tercer Reich, todo sea por el poder, ¿no? No me importa el exterminio, ¿no?, de muchos seres humanos, al grado de que pues se llega incluso a banalizar, ¿no?, esta idea del mal. Únicamente. Perdón, Isaac. No, está bien. Se podría decir que, o sea, hay unos buenos señalamientos respecto a la razón instrumental y que son muy acertados para su época, e incluso se pueden seguir pensando en la de nosotros, ¿no? Todavía está esta razón que impera en que eso de ponerte la camiseta y cosas así, ¿no? Pero mi pregunta es que me parece que señalaron muy bien como aquellas cosas que digamos, estaban mal puestas, ¿no? Pero hay una respuesta por parte de la Escuela de Frankfurt o por parte de Adorno o de Horkheimer a este tipo de razón instrumental. Sí, ahorita yo como lo comenté, que hay dos perspectivas, ¿no? Al menos hay dos tipos de racionalidades, ¿no? Ahorita estoy como, pues más o menos, tratando de conceptualizar el término razón, instrumento, pero claro que hay una propuesta, ¿no? Hay otro tipo de racionalidad que
No me quiero adelantar, pero sí voy a contestar tu pregunta, tu interrogante. No, me espero. Tú. ¿Ah? Nos esperamos. Pero claro, ¿no? Y yo me quedo un poco con lo que decías en un principio. Uh-huh. Por supuesto que la razón instrumental la vivimos hoy en día. Es más, se ha hecho crónica, se ha agudizado, porque cuando ellos ya empiezan también incluso a vincular esa razón unidimensional o esa racionalidad instrumental con los medios masivos de comunicación, pues en ese entonces los medios masivos de comunicación, los media, eran, ¿qué? La prensa, la televisión y la radio. Ahora, con tantos gadgets, con esta era digital, pues se hace más intenso, se vuelve más agudo. Entonces, pues... Pero ha tomado más caras. Sí, se ha diversificado. Claro, y los efectos son más devastadores. Imagínate si en este momento estuviese con nosotros Adorno, Horkheimer, y él ya de que su crítica es tan actual porque ellos empezaron a reflexionar en los 30, en los 40. De ahí viene precisamente esa crítica. Pero si ahora lo tratamos precisamente de trasladarlo a nuestro contexto, pues está más que vigente, está más que actual. Sí, es muy actual el tema. De la escuela de Frankfurt, ¿no? Bueno, Adorno, Horkheimer consideran que una perspectiva unidimensional, instrumental, pues sobre el mundo, sobre los seres humanos, hace a un lado cualquier axiología, cualquier ética, cualquier moral. En este sentido, pues ellos consideran que este tipo de racionalidad pues domina el pensamiento, pero no solamente de su contexto, sino como ahorita lo comentamos, también domina pues nuestra era, porque ese tipo de razón separa o fragmenta a la naturaleza con respecto al ser humano. Es decir, es como si fueran dos órdenes, dos dimensiones distintas, totalmente distintas. Por un lado, pues está la naturaleza, y por otro lado, el ser humano. Y el ser humano aquí está como una especie de episteme. El ser humano, pues, ¿qué hace? Yo sujeto, pues, conquisto al objeto. O sea, esta relación no es de amalgama, no es como un armazón, sino que ellos se dan cuenta que ese tipo de racionalidad separa, divide a los seres humanos con respecto a la naturaleza. Entonces el ser humano, pues lo que ejecuta por medio de este avance tecnocientífico, pues es como aprovecharse, es como explotar la naturaleza y al mismo tiempo hace al margen cualquier tipo de valor, cualquier moral, cualquier principio ético. Por eso que Auschwitz simboliza la razón instrumental, simboliza la mirada de la burguesía capitalista, la óptica de un sistema capitalista, pues o sea, los ejemplos sobran de cuánta catástrofe ha ocurrido por tener este tipo de racionalidad, ¿no? Desde pues, la extinción de especies, que al parecer por día se extingue una especie, y bueno, y todo lo que ha socavado, ¿no? No nos olvidemos del calentamiento global. Todas estas son consecuencias del uso y del abuso de la razón.
Ya, claro, ¿no? Es que, por ejemplo, estaba pensando en que a lo largo de la historia el ser humano se ha apropiado de la naturaleza y la ha transformado también para su propia supervivencia. Pero digamos que hay un momento, parece que es cuando ya el capitalismo se asienta en la sociedad como tal, esta apropiación del mundo ya es una sobreexplotación, ¿no? Ya no se produce nada más para, digamos que lo que se necesita para vivir, es un mercado con bastante, con otros fines, ¿no? Pues ella nada más se explota para generar más riqueza y entonces la, digamos que la propuesta que nos darían estos filósofos sería partir como, o sea, más o menos como hacia dónde va la respuesta a esto, ¿no? Sí, yo coincido totalmente. Me hiciste recordar un pasaje de Erich Fromm. Erich Fromm en su obra El corazón del hombre, en las primeras páginas, considera esto, ¿no? Y así tal cual está en esta traducción de Fondo de Cultura Económica. El mundo es como una gran mamadera, sí, con esa expresión, ajá, para el ser humano actual, ¿no? O sea, no hay un límite, no hay ningún tipo de sensibilidad. Por eso la escuela de Frankfurt nota esto. ¿Cómo es posible que esta racionalidad, ajá, instrumental, fragmente, divida de una forma pues, drástica, pues lo que tiene que ver la naturaleza con respecto al ser humano, como si el ser humano no fuese parte de la naturaleza? No tienen una episteme integral, sino más bien es como un pensamiento fragmentario. Por allá la naturaleza, por acá el ser humano, mi razón instrumental, pues domina, manipula. Y ahora, para pasar a esto que les mencionaba, si esto lo vinculamos con los medios masivos de comunicación, que en ese entonces, pues, te comentaba, pues lo que tenían era pues, la prensa, la televisión, la radio. Ellos también lo analizan, ajá, y ellos también lo critican, porque los medios masivos de comunicación narcotizan, alienan, y aquí está Marx, por ejemplo, alienan, ajá, al ser humano. En otras palabras, ponen entre paréntesis, ajá, y despejan lo que es el pensamiento reflexivo, lo que es el pensamiento crítico, que es propio o que es intrínseco a la naturaleza humana. Entonces, una persona ya bajo la alienación, que es una falsa conciencia, pues está lejos de reflexionar, está lejos de criticar. Entonces, la razón instrumental, y aparte, ¿quién es el dueño, ajá, de los medios masivos de comunicación? Ajá, pues los que tienen el poder. Los que tienen el poder utilizan a los medios masivos de comunicación también para transmitir, para difundir, ajá, pero no vas a encontrar un pensamiento ahí crítico, reflexivo, al contrario. Todo el contenido de los programas, de la mayoría de los programas, digo, no es que satanice la televisión, porque definitivamente hay muy buenas cosas, ¿no? Encontramos muy buenos programas, encontramos muy buenas series, muy buenas películas, pero pues sí, son contados los espacios. La mayoría contamina, la mayoría aliena, ¿no? Por eso esta sociedad de consumo, ¿no? Esta sociedad de la información. Ajá. Y mientras yo esté enajenado, pues pierdo de vista esa separación entre naturaleza y ser humano, para que yo también, en medida de lo posible, como un ciudadano ordinario, común, pues también, ajá, afecte a la naturaleza, que me convierta en un infractor. Entonces, ellos consideran, bueno, la razón instrumental, esa razón unidimensional necesita de otros elementos,
¿Cuáles son? Pues los medios masivos de comunicación. Así vamos a difundir, vamos de alguna manera a popularizar un tipo de racionalidad que esté ad hoc, que esté de acuerdo a mis intereses. Mientras tanto, el mundo, pues, sufre las mayores consecuencias. Claro, Entonces, tenemos un par de preguntas. Perdón. Tenemos un par de preguntas por parte del público. Quisiera hacértelas para que de una vez vayamos, porque están como muy acorde al tema. Paulette Piña nos dice que la sobreexplotación está basada en la razón. Esa es una. Y Brenda Álvarez nos dice, si el hombre destruye por medio de la razón, ¿cómo podemos hablar de que es superior a la naturaleza? Bien. Primero, pues saludos a Paulette, gracias por la pregunta. No solamente la sobreexplotación, ya la explotación pues, ya está fundamentada en la razón, en esta razón, claro, instrumental, ¿sí? En esta racionalidad. Si nosotros contraponemos o confrontamos una visión, digamos, integral, holista, y la confrontamos precisamente con esta racionalidad instrumental, nos podemos dar cuenta de esto. Porque esta perspectiva considera que el ser humano es una red de interrelaciones y el mundo igual. Entonces, si yo me percibo desde esta cosmovisión, pues me daré cuenta que, no sé, un ejemplo, si yo me enfermo, ¿no? No del COVID, toco madera, de una simple gripa, si mi cuerpo enferma, pues no solamente el sistema respiratorio, mi sistema respiratorio se ve afectado, sino también mi sistema digestivo, sistema óseo. O sea, va a afectar a todo mi cuerpo porque no está desligado, no está separado. Pensémoslo de manera, pues ya general, de lo particular a lo general. El mundo. Lo que ocurre en este momento en Venezuela, pues efectivamente a nosotros, pues también nos afecta. No podemos soslayar esa perspectiva, porque lo que está ocurriendo, lo de las elecciones en Estados Unidos, es muy importante. Se juegan muchas cosas. Si queda Trump, o pues le decimos adiós, porque no está separado. Y así lo que está ocurriendo en Italia, lo que está ocurriendo en Francia, la misma pandemia que vivimos, al parecer tuvo su origen en otra latitud. Se afecta el mundo, porque el mundo es una red de interrelaciones. Pero la razón instrumental no lo concibe de esta forma. La razón instrumental aún, considera que el ser humano, pues, es más importante, que el ser humano está separado de la naturaleza y de otras culturas y de otras latitudes. Tener un pensamiento de esta, tener un pensamiento de esta magnitud, pues, ¿qué implica, no? Un ser con muchas carencias axiológicas, un ser con muchas carencias de tipo moral, ético, porque no me importa lo que pase en el mundo. A mí no me importa lo que pase con el vecino, no me importa la otredad, no me importa el otro idioma, la otra cultura, no. A mí lo que me importa son mis circunstancias, mis intereses. Y si en este momento yo tengo oportunidad de explotar la naturaleza, el mundo y a otros seres humanos, a mi antojo lo voy a hacer. Porque pues ya no me importa qué va a pasar el día de mañana, puesto que voy a morir. Mucha gente sigue pues, con esta perspectiva pues diminuta, ¿no? Muy estrecha de entendimiento.
O sea, no puede ir más allá, no puede ver más allá. Ahorita precisamente quiero abordar esta parte. Ahora, me comentaban de una siguiente pregunta o cuestión. ¿Cuál era? Sí, Brenda Álvarez nos dice, si el hombre destruye por medio de la razón, ¿cómo podría cambiar la idea de que es superior a la naturaleza? Muy bien, se asemeja mucho a lo que comentabas en un principio. No voy a contestar ahorita esa pregunta, la voy a dejar hasta el final, porque viene lo mejor, ahora sí que la propuesta de los frankfurtianos o de Adorno y Horkheimer. ¿Qué hacer, no? Bueno, ya está la crítica, ¿no? Pero luego, bueno, seguía comentándoles acerca de que esta razón instrumento, esta razón unidimensional también se sirve de los medios masivos de comunicación, porque estos medios masivos obstruyen la reflexión, obstruyen la crítica, que al parecer es algo inherente al ser humano, a llegarlo a enajenar, hasta llegarlo a alienar. Por eso ellos se van a oponer de una manera muy implacable, de una manera muy contundente a los medios masivos de comunicación. Ellos se van a oponer, en pocas palabras, a la no crítica, a la no reflexión. Y van a tratar de alentar pensamiento reflexivo y también pensamiento crítico. Bueno, esto es lo que postulan. Ahora, ya que desarrollamos un poco más la razón instrumental, ellos que entienden por crítica, ellos que entienden por la crítica. La crítica para Adorno, para Horkheimer, es la superación de la racionalidad instrumental. La crítica es la superación de la racionalidad unidimensional. Solamente así vamos a poder rebasar a esta razón. La crítica es esta superación, ir más allá de la razón instrumental. Arrancamos, pues de este término, ¿no? De crítica. Porque ahora que yo sé que van a leer a la Escuela de Frankfurt, este término está en donde sea. Es decir, siempre va a estar presente el término en cada de sus obras. Es concepto, ¿no? Al que recurren constantemente. Pero la idea principal es rebasar, ir más allá, superar esta racionalidad instrumental. Bueno, tenemos entonces que la racionalidad instrumental va a tener una propuesta que contravenga o que desafíe ese pensamiento predominante. Y esta es, pues, racionalidad crítica. Tenemos entonces racionalidad instrumental versus la propuesta de la Escuela de Frankfurt, la racionalidad crítica. Tenemos que recordar algo antes de pasar a esto. Y lo que tenemos que recordar es que ellos, Adorno, Horkheimer y toda la escuela, ¿no? Ellos también hacen una crítica muy incisiva, muy fuerte al paradigma de ciencias naturales. Y hacen esta crítica porque las ciencias sociales, el modelo de las ciencias naturales, también por ese contexto estaba el positivo. Es decir, las ciencias sociales se apropiaron del modelo
de las ciencias naturales. Lo llegaron a seguir. Y aquí, pues, digamos, eso es una cuestión que no podemos dejar de lado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales en ese contexto? Pues bueno, ellos consideran que, por ejemplo, en las ciencias sociales, el objeto y el sujeto coinciden. En las ciencias naturales no, como se mencionaba. El objeto, por un lado, y el sujeto por otro, como si fueran dos dimensiones. Entonces, en las ciencias sociales, el objeto y el sujeto coinciden. Es decir, el objeto de estudio de las ciencias sociales es el sujeto, en tanto que el sujeto, pues también viene siendo objeto. Ya es una perspectiva más integral, o sea, lo social, desde la perspectiva de lo natural, desde el espejo de lo natural, se puede observar una clara separación entre el científico y lo que él estudia o su objeto de estudio. Si esto lo extrapolamos a lo social, pues jamás vamos a generar una conciencia crítica, porque el sujeto y el objeto, el ser humano y la naturaleza están separados. Y aparte porque vamos a ver al objeto pues, dividido, fragmentado, el objeto que en este caso es la naturaleza, pues, separado de nosotros. En este caso, pues ellos también, como parte de su metodología, pues arrancan, ¿no? Pues, hasta cierto punto, la perspectiva que se tenía en ese momento, la perspectiva que tenían las ciencias naturales, no ayuda en nada a generar, a provocar una conciencia crítica. Y ellos consideran, bueno, pues las ciencias sociales, sí, porque las ciencias sociales, pues, sí vinculan al objeto con el sujeto. Las ciencias naturales, ¿no? Entonces, se dan cuenta que las ciencias sociales, pues, se han dejado seducir por por el paradigma de las ciencias naturales, por las ciencias naturales y este modelo. Entonces, lo que ellos consideran es que la crítica, que se piensa como una superación pues, de esta racionalidad instrumental, pues es como una especie de arma. ¿Qué arma tenemos? Pues tenemos una crítica, ¿no? Pero ahora será una crítica creativa. Ya dejando a un lado esta parte de la razón instrumental, de la racionalidad. Y, bueno, una crítica creativa pues va a permitir que se rehabilite o que se recupere la reflexión. Si no hay reflexión, pues las cosas van a seguir igual. Por eso que son muy incisivos con el modelo o con el paradigma de las ciencias naturales. Que ese paradigma pues era el predominante, el dominante en su época. Y también nosotros, bueno, pues hemos notado, hemos experimentado ciertos estragos, ¿no? De esta visión, ¿no? En donde, por eso hay tantos comités ahora de bioética. Pues sí es muy importante, ¿no? El despliegue de la tecnociencia, pero también se tienen que considerar algunos aspectos del espectro moral y ético. O sea, una comunidad científica, a la manera de Kuhn, no puede experimentar, ¿no? Por ejemplo, pues, no podemos experimentar con los seres humanos. Ese es de alguna manera un candado. Pero
epistemológico dirá, pues, si nosotros hacemos a un lado los valores, la moral y la ética, la ciencia podría tener un despliegue mucho mayor, porque podríamos experimentar estos experimentos que en Auschwitz y en otros campos de concentración, pues por ahí conocemos. No importa si es un ser humano. Adrián, perdón. Dime, Yare. Creo que aquí cabe muy bien una pregunta que nos hace Maribel Ledesma, porque dice, profesor, ¿usted cree que el ser humano, por su conocimiento sobre su racionalidad, que es el único ser que la posee, se aproveche de ello y la use en contra de sí mismo? Porque estamos de acuerdo en que la destrucción del mundo y la naturaleza es como un autogol, por así decirlo, ¿no? Y no solamente de la naturaleza y el mundo, ¿no? Ya estamos hablando incluso sobre otros seres humanos. Definitivo, yo también coincido. Es una autodestrucción, de alguna manera, el que nosotros devastemos una parte de la humanidad, de la sociedad, del Estado, del mundo. Es como afectarnos a nosotros y a las generaciones venideras. Pero justo en este sentido en el es momento donde... en que nosotros afectamos condiciones, Justo en este sentido es donde cabe la importancia de la ética, ¿no? O sea, aquí es donde todas estas, pues sí, enseñanzas que nos van dejando grandes filósofos, teorías sobre la virtud, teorías sobre el bien, todas estas teorías, pues sirven al mundo y que realmente se están dejando de lado porque la razón instrumental ha tomado como el poder, incluso sobre las instituciones, para que pues se pueda explotar como si... Sí, por supuesto. Claro. Nosotros sí, en la medida de lo posible, tendríamos que acercarnos más a otra propuesta como Adorno, Horkheimer, ¿no? Porque esa crítica creativa va a permitir que el ser humano, que nosotros, nos reencontremos con la naturaleza. Cosa que la razón instrumental no. La crítica creativa va a posibilitar también al ser humano a que reflexione, a que otra vez se conecte, se vincule con la naturaleza, como si fuera parte del todo, de un todo. Ya no serán estas esferas separadas, ser humano, el mundo, la naturaleza, sino en la medida en que esta razón instrumental mengue, en la medida en que esta razón instrumental se disminuya y al mismo tiempo se empiece a generar esta crítica creativa, pues vamos a ir al encuentro con la naturaleza, porque ya incluso la mirada con respecto a la naturaleza será distinta, ya no será pragmática, ya no será utilitarista, ya no será de acuerdo a mis fines, ya más bien a la manera de Heidegger, ya es un cuidado de sí mismo y un cuidado del mundo. Hacer mundo para Heidegger es esto, ¿no? Yo soy parte del mundo. Yo, en lugar de ser un infractor de estos seres que se desprenden de la racionalidad instrumental, pues voy a ser un restaurador. Tengo un compromiso, una responsabilidad con el otro. Tengo una responsabilidad con la naturaleza, con cualquier ecosistema, ya hay un cuidado. Y por otro lado, no solamente otra vez conectarnos con la parte natural, sino
también se rehabilita pues la reflexión, se rehabilita este pensamiento reflexivo, ajá, y pues también va a concebir al ser humano como pues, una parte indisoluble pues, de la naturaleza, no como esferas totalmente separadas, sino por el contrario, ¿no? Esta razón creativa, ajá, esta crítica creativa, también va a provocar algo interesante. Lo que va a provocar es este arte del cuestionamiento. Así, pensando un tanto en los medios masivos de comunicación. Si los medios masivos de comunicación, ajá, siguen imperando, y siguen enajenándonos, ajá, definitivamente, pues ahí se presentará la no reflexión, la no crítica. Pero en la medida en que esta razón creativa, esta crítica creativa, ajá, se vaya empoderando, se vaya afirmando, nosotros vamos a estar en ese proceso de desenajenación, en ese proceso de desalienación, y pues nos va a llevar a ¿qué? A cuestionar, a un arte de cuestionar pues, el sistema, de tratar de desmantelarlo, y también pues criticar, cuestionar pues, la realidad. Si nosotros cuestionamos la realidad, esta realidad, ajá, es como si abriéramos un portal a la imaginación, a imaginar pues, otras realidades posibles. Por eso, pues, cuando hablamos de una racionalidad crítica, pues es porque esta racionalidad crítica va a ser el arma, ajá, esa arma que pues, permita o que fomente un pensamiento reflexivo, creativo, y pues, al mismo tiempo se va a reencontrar con la naturaleza, superando así pues, esa racionalidad instrumental que ha azotado a una gran parte de la humanidad. Si no hay ese arte de cuestionar, de criticar, pues la misma realidad social, ¿cómo vamos a imaginar otras realidades posibles? ¿Cómo vamos a proyectar, ¿no? Otra sociedad, otro estado? Claro, Adrián, tengo una pregunta. Gerardo tiene una pregunta. Dice que, y bueno, que cabe en este momento, ¿no? Dice, ¿qué o quién norma y regulariza el uso de la razón? Hemos hecho mal uso de ella, ok, pero que hoy en día estemos aquí también es bajo el sentido de esta razón, y la tecnología ha servido para bien y para mal. Entonces, ¿qué la regulariza? Porque incluso el abecedario es resultado de la razón. Bueno, aquí hay que considerar algo, ¿no? La escuela de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, no se dirigen a esa razón, ajá, que es aplicada de manera conveniente, esa razón que es aplicada con valores, con un modelo, con un paradigma ético, y que afecta para bien al ser humano. Pensemos en los griegos, ¿no? Los griegos hablan, como Aristóteles, de que algo que distingue al ser humano es la razón. Pero la razón nos permite, ajá, también convivir con la naturaleza. También esta razón nos permite convivir con otros seres humanos, con otras culturas. Cuando esa razón se lleva a las últimas consecuencias, ya algo exacerbado, se vuelve instrumental. Ah, pues utilizo mi conocimiento, ajá, mi conocimiento, mi saber, ajá, mis títulos, mis diplomas, los voy a utilizar para manipular a un gremio, a mi séquito,
a mi sociedad, y esto se va extendiendo hasta que se vuelve barbarie, que ya más o menos expliqué ese concepto para Adorno, Horkheimer. La barbarie es una razón irracional, que yo utilizo la razón, pero los fines de esa razón son irracionales, porque el fin es matar y destruir, explotar y dominar. Esa es la paradoja, ¿no? Que ellos se encuentran, bueno, pues sí, la razón a lo largo de la historia ha sido muy, muy importante, fundamental, pero no la creemos del todo. Hay que desmitificarla. Entonces, la filosofía viene siendo, pues, emancipación, un acto de emancipación. Es la crítica que hacen estos pensadores, pues es transgresora, porque se dan cuenta, no, también la razón ha provocado 2 guerras mundiales, entre otras cosas, claro, y toman como referente fundamental Auschwitz. Es necesario que se utilice la razón, o sea, todos los campos de concentración fueron y tuvieron un fundamento racional. O sea, ¿qué nos hace pensar que algo tan sistemático, tan metódico, tan calculador y frío excluya la razón? Al contrario, el problema aquí es que se vuelve irracional. Una bomba atómica, ¿no? Para lograrla, pues, ¿cuántos conocimientos de física, de química no se necesitan? Una comunidad científica está al tanto para perfeccionarla, para afinarla. Pero ¿cuál es la finalidad de esa bomba? Pues matar y destruir. La razón engendra monstruos, como dice Goya. Pues, la razón también tiene fronteras, como dice Trías. ¿Por qué? Porque la razón no es la panacea. Entonces, este uso y abuso de la razón, pues nos ha llevado a esa razón instrumental. Entonces, lo que ellos pretenden es, pues, la crítica. La crítica es la única que va a superar esa racionalidad, burguesa, capitalista. Y esta racionalidad, que tiene como fundamento la crítica, pues nos va a llevar a la creatividad, a ese arte de, pues, cuestionar, de interrogar el orden social, el sistema, nuestra realidad. Al cuestionarla, al cuestionar el sistema, pues esto llevará precisamente a que imaginemos otras realidades. Mientras uno esté alienado, enajenado, pues la imaginación, que también es propia de cada uno de nosotros, se ve muy, muy reducida. Por eso es unidimensional, por eso cuando aborde a Marcuse se lo voy a explicar mucho mejor. Pues es como tener solamente una mirada. La razón y la razón y la razón, como si la razón, pues fuera fundamento, ¿sí? Fuera el fundamento y lo más importante en el ser humano. Entonces, ¿por qué no llevarlo a una crítica creativa, donde cuestionemos el orden del sistema y al mismo tiempo que lo cuestionamos abrimos este portal, una dimensión, pues a la imaginación, a imaginar otros mundos posibles, otras alternativas? Cuando nosotros decimos un ser unidimensional, es como hacer a un lado, pues, esta gran afirmación de Heidegger. Para Heidegger somos seres en posibilidad. No somos unidimensionales, porque ser unidimensional es tener solamente una mirada. Una mirada, nada más pensar que mi mirada occidental, es más importante que la perspectiva que tenga Medio Oriente sobre el mundo, sobre la naturaleza, u Oriente, no sé. Y a través de esta mirada, de esta razón instrumental, yo domino, colonizo al otro. Pero aquí, pues, se vale mirar diferente. ¿Por qué voy a pensar como todos?
¿Por qué no voy a reflexionar? ¿Por qué no voy a criticar? Eso es lo que pretenden hacer contigo los medios masivos de comunicación. Y es más, por eso también determinan tus deseos. Antes, pues, el objeto de deseo era como muy particular, pensando en el siglo XIX. Pero ahora eso que yo deseo, tú también lo deseas. Esos medios masivos de comunicación, y el otro, y quien sea, ya desean ese objeto. Y los medios masivos de comunicación nos llevan a una falsa conciencia, ¿no? A creer que así es el mundo y que así están las cosas. Pero no, tenemos que hacer a un lado esta parte. ¿Y por qué no ser diferente? ¿Por qué no mirar diferente? A través de la creatividad, a través de la imaginación. Eso es, pues, me parece a mí, una gran aportación de estos pensadores. Y solamente así podemos derrocar o podemos eclipsar esta divina razón, esta razón instrumental, ¿no? Que todavía hoy muchos consideran lo más importante. Adrián, ¿te parece bien? Vamos a ir cerrando la sesión. Eh, te, si te hacemos un par de preguntas o a la cosa. Está bien, Jared. ¿Sí? Y ya para cerrar. Karen Neri nos dice, profesor, Nietzsche nos dice que las leyes morales y éticas fueron creadas con el único fin de que quienes tienen el poder permanezcan en él y que los más débiles sean mínimamente protegidos, de tal forma que la idea de justicia permanezca. ¿Qué nos diría la Escuela de Frankfurt y la razón crítica? Bueno, hay que también decir que pues esta escuela, Adorno y Horkheimer, incluso en la dialéctica de la ilustración en esta obra, está presente Nietzsche. Ellos le dan mucha dignidad a este pensador y también parte de su crítica, pues arranca de sus intuiciones, de estas intuiciones de los románticos, porque el movimiento romántico se opuso a esa cultura racional que llamamos ilustración. O sea, el romanticismo, que incluso para muchos es el último movimiento cultural europeo, desconfió de la razón. Nietzsche es un romántico, Nietzsche se encuentra en ese contexto, al igual que Schopenhauer. Todos ellos también de alguna manera desconfiaban, eran escépticos ante la razón y ese progreso que tanto se indicaba o se prometía en la ilustración. Efectivamente, ¿no? Aquí tenemos que ver que esa razón instrumental tiene que ver mucho con el poder, ¿no? No lo podemos desligar. Ajá. Por eso Hitler pues necesitaba muchos ciudadanos que siguieran su doctrina y también de alguna manera pues necesitaban a un ser humano representado como una amenaza, en este caso el judío. Entonces sí, la escuela de Frankfurt, en otras palabras, pues, hace una crítica fuerte, porque no es cierto que el ser humano es malo cuando es irracional. El ser humano es malo cuando es racional, porque utiliza la razón como instrumento de dominio. Y efectivamente, pues, hablando de poder, pues habrá una franja de la población que sea débil, ¿no? Que sea muy vulnerable. Y somos nosotros, los de abajo, los marginales, los que sufrimos las consecuencias. Entonces ellos nunca van a pues darnos el poder.
el poder pues no se regala, no lo van a dar. Esa razón instrumental no va a ceder por sí misma, sino el poder se arrebata. Por eso esta parte de Marx, los obreros lo único que tenemos que perder son nuestras cadenas en el manifiesto del Partido Comunista. Porque no podemos perder más, ya nada más, estamos muy, bueno, vivimos en una decadencia. Pues la única forma es la emancipación. Entonces, esta propuesta de una crítica creativa que dé paso pues a un arte de cuestionar, del cuestionamiento, pues es precisamente poner el dedo en la llaga y considerar que pues tanto la historia como los sistemas políticos, económicos, pues no son más que el resultado de esa clase dominante. Ellos son los que se escriben la historia, no los de abajo. O sea, habría que ver habrá que conocer la visión de los vencidos. Pero sí, una clase dominante, capitalista, burguesa, en los términos de Marx, pues definitivamente se va a querer mantener, y por otro lado, enajenar y alienar por medio de la religión y la economía a los seres humanos. Sí, aquí Nietzsche pues, está presente. Para Nietzsche pues, hay una moral de señores y hay una moral de esclavos, y que bueno, pues están a lo largo de la historia en tensión, como pues también Marx lo visualizó. Pues ¿cuál es el motor de la historia? Pues el motor de la historia es la lucha de clases, desde el amo y el esclavo hasta el proletariado y el burgués, hasta nuestros días. Ok, y la última pregunta sería de Geraldine Cerón, y nos dice, ¿entonces podemos decir que la razón puede ser un arma de dos filos? Sí, yo en algún momento comenté que a mí me gusta mucho la perspectiva de que el ser humano es un claroscuro. Si bien el ser humano puede llegar a la más alta virtud, también puede llegar al más bajo vicio. Entonces, en esa tensión, en ese claro oscuro encontramos, ¿no? Pues que la crítica tiene que ser así bifocal, que pues si bien la ciencia y su despliegue ha contribuido a tener una sociedad mejor, pero no perder de vista que esa misma razón ha cometido barbarie, ha llegado a azotar a la humanidad. Hay un poema, Hölderlin, Patmos, dice: ahí donde está el peligro, está la salvación. En una de las preguntas se decía que, bueno, pues también lo que estamos haciendo en este momento, este diplomado, estas sesiones, son parte de la razón instrumental. Sí, sí, claro. Pero en este poema encontramos algo: ahí donde está el peligro está la salvación. Si en este momento nos hace peligrar este uso, abuso de la razón instrumental, también puede ser la salvación. Qué bueno que se utilicen estos medios para difundir un pensamiento filosófico, para difundir un pensamiento poético, literario. Imagínate, en la televisión, 2 o 3 canales, pero de pura filosofía. O sea, utilizamos el medio. Ahí donde está el peligro, también está la salvación. Ahí está el peligro en los medios masivos de comunicación que nos enajenan, pero también puede ser la salvación si lo sabemos utilizar.
Imagínate más espacios, más canales como esto, donde se fomente la reflexión, la crítica. Uh-huh. Entonces, no es tanto como satanizarlos, ¿no? No hay que ver televisión, no hay que utilizar celulares, no, porque entonces no entendimos nada. Aquí de lo que se trata es que lo podemos utilizar, está perfecto, ¿no? Contar con una lab, con un dispositivo, con cualquier gadget, pero bien podemos tener una perspectiva, una mirada muy distinta para con ese ente u objeto. Voy a utilizar, pues esta plataforma, este medio, pero para llevar un mensaje, una lección, un tema que de alguna manera, pues en una arquitectura interior, pues te eleve como ser humano, que a través de esto, pues te des el chance, la oportunidad de mejorar, ¿no? De comprender, de amplificar tu horizonte. No que sea mera enajenación. Perdón. Bien, Adrián, muchas gracias. Realmente la charla estuvo bastante interesante y tu Gracias, exposición Jared. es muy maravillosa como siempre. Y ya nada más para cerrar, te voy a leer algunos otros comentarios para igual y con eso empezar el próximo viernes y que también no se queden sin que hayamos leído sus comentarios, ¿no? Para que también nos sigan preguntando, nos sigan poniendo cosas y así. Dice Artur Vidal, entonces, ¿qué pasa con la razón del ser humano? ¿Sabe las consecuencias de sus actos? ¿Cómo poco a poco ha ido colaborando a la destrucción del lugar donde vive? Esos los vamos a dejar para la siguiente semana. Espérenme, es que... ay. Miguel García Cruz dice, entonces el razonamiento nos ayuda y a la vez nos puede perjudicar, pero sí es una herramienta muy importante para hoy en día. Ay, perdón, así está escrito. Déjenme ver el resto de Ay, no puedo ver el resto de los comentarios. ¿Estás por ahí, Gerardo? Bueno, damos por terminado ahora. No, espera. Creo que ya va a Es aparecer. que, gracias por salvarme. Es que no me abre el resto de los comentarios. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Todavía tenemos acá un auditorio que se ha mantenido prácticamente toda la sesión, así que considero pues bastante valioso poder darle lectura a todos sus comentarios como lo estaba haciendo Jared. Y entonces, Isaac, la propuesta sería la siguiente. Te hago justamente lo que estaba haciendo Jared, todos los comentarios que faltaron, que no podemos preguntar así como muy puntual, y tú los utilizas para cerrar hoy y para anunciar, por ejemplo, lo que trabajaremos el viernes, que sería necesidades innecesarias de Herbert Marcuse, ¿cierto? Así es, Gerardo. Sí seguimos Vale. con esta gama de pensadores, pero ahora exclusivamente a Herbert Marcuse. Vale. Entonces, voy a leer los comentarios que quedaron para que también allá nuestro auditorio sepa que andamos acá pendientes de ellos y que a veces no nos es posible leer pues todas las preguntas. Muchas de las preguntas se contestan, de hecho, en la misma clase, pero nos interesa que ustedes sepan que, pues a ver, estamos aquí atentos de ustedes y que también pues se sientan parte de este escenario, porque si no sería una clase cualquiera o una transmisión de Facebook cualquiera y no es el punto. ¿Vale? Como dice el maestro Isaac, pues es un poco de resistencia y de crítica a este uso tecnologizado, ¿no? Entonces, Isaac, te leo los comentarios y los utilizas para hacer tu cierre y ya con eso, pues quedamos para vernos el siguiente viernes, recuerden, a las 6 de la tarde, ¿vale? Me parece bien, Gerardo. Venga. Pues bueno, entonces, Antonio Panchi, esa es la mía, no es cierto, esa ya pasó. Geraldine Cerón también, dice Julieta Díaz, profesor, existe una
una relación entre y el utilitarismo? De ser así, ¿cuál sería? Luego, Hugo Díaz, ¿cuál es el anhelo de justicia que plantea Horkheimer y cuál es la razón de la historia en la escuela de Frankfurt? Abajo lo aclara. Miguel García dice, entonces el razonamiento nos ayuda y a la vez nos puede perjudicar, pero es una herramienta muy importante para hoy día. No parece una pregunta, pero igual la leí de tal manera. Y Arturos Vidal, que parece como un negocio acá interesante. Dice, entonces, ¿qué pasa con la razón del ser humano? ¿Sabe las consecuencias de sus actos? Cómo poco a poco ha ido colaborando cómo poco a poco ha ido colaborando a la destrucción del lugar donde vive. Creo que eso se ha Esa hablado ya ya, dentro de la clase. sí, esa ya la Y la tomamos. pasaron, ¿no? Luego, Sí. Adri Castillo, saludos Adriana, dice, de acuerdo con las ideas de solución, la creatividad y el ser parte de la naturaleza, mejorar, ella pudo haber dicho algo así como mejorar, carajo, pero bueno, le puso signos de exclamación. Y Norma Soto dice, lo que nos dice Horkheimer es muy interesante, lo que aporta sobre la razón instrumental. Ya lo he dicho, que esta necesita de medios masivos y comunicativos, y sí, el mundo sufre las consecuencias. La razón instrumental, en un principio que propicia su manipulación política de intereses, ya que este actúa sobre la ciencia y la tecnología, dando como resultado la dominación del hombre sobre el hombre. Entonces, una vez que le dimos lectura a todos sus comentarios, pues ahora sí, Adrián, si gustas, puedes hacer, vamos, esto es como complicado, ¿no? Una especie de síntesis y anunciarnos la invitación para vernos aquí el siguiente día. Y también pasamos con Yaret para que haga la invitación correspondiente. Bueno, pues muchas gracias, se los agradezco, no saben cuánto, por los comentarios. Y yo percibo que todos tienen un lugar común, y es esta que es ambivalente. Por un lado, a lo largo de la historia, sobre todo en el contexto de Adorno y Horkheimer, pues se vuelve un instrumento, ¿no? de incluso bélico, un instrumento de dominación, de explotación. Pero también, pues esto sería como una mirada muy ingenua o muy parcial, de considerar que la razón es la culpable de todos los males. En una parte de la humanidad, en una época, pues sí, notamos precisamente cómo esta razón instrumental es monstruosa, pero pues también tenemos que considerar que gran parte del conocimiento del mundo, del ser humano, pues tiene que ver con esa razón, que subsana, que de alguna manera está comprometida con el tejido social, que de alguna manera tiene una relación con la ética, con la moral, con los valores. Aquí el problema es cuando la razón excluye esta parte ética, esta parte axiológica. Ahí sí es peligrosa. Pero si nosotros utilizamos nuestra razón, nuestro razonamiento, nuestra ratio para dirigirla a una sociedad, y que esta sociedad, a través del vínculo con los valores, pueda crecer, pueda mejorar, pues definitivamente eso ya no sería una razón instrumental. Una razón instrumental en este ejemplo, pues trataría de erradicar a esa comunidad, trataría de integrarla incluso pues, a un sistema capitalista y al mismo tiempo enajenarla. Pero una razón creativa, como lo dijo en un principio Yaret, sería interdisciplinaria, una interculturalidad. Yo no voy a explotar a la otra cultura, a esa zona geográfica. A mí me interesa conocer esa cultura,
y que esa cultura me conozca. Entonces ya el empleo de la razón ya no se vuelve instrumental como dominio hacia el otro, sino se vuelve intercultural, porque ellos de alguna manera son una escuela interdisciplinaria. Ajá. O sea, tienen un paradigma pues, amplificado. Sociólogos, filósofos, estetas, psicoanalistas, tienen esa mirada en cuanto a que pues no es necesario que esa cultura que yo considero inferior la determine, sino pues voy a aprender de ella, voy a conocer cuál es su perspectiva o su mirada. No así pues una razón unidimensional que pretende la colonización, que pretende la conquista, que quiere imponer su mirada, como pues lo que observamos como Occidente considera que su mirada es la más importante, la más trascendente, y que por considerar así mi mirada, mi perspectiva sobre el mundo, pues entonces voy a determinar a otras culturas. Y voy a utilizar mi razón instrumental, bélica, porque yo considero que pues los musulmanes tratan, digo un ejemplo, muy mal a las mujeres, ¿no? Entonces yo quiero que ellos vivan, que ellos miren el mundo, que tengan la misma perspectiva que yo. Y si no la tienen, bueno, a través de la violencia, a través de la guerra, voy a imponer la paz. Entonces, yo creo que estamos a tiempo como para interiorizar toda esta propuesta de la Escuela de Frankfurt, en cuanto a que, pues, sí es menester una crítica creativa que me arroje a un arte de cuestionar, a un arte de interrogar, porque eso ya me está hablando de que ya no soy un ser enajenado, de que ya no pertenezco a ningún ismo, de que, pues, a través de la creatividad puedo imaginar otras realidades posibles, pero no se podría si antes no cuestiono el orden social, si antes no desmitifico esa razón que en algún momento fue idolatrada. Muchísimas gracias, Adrián. Como siempre, fue un placer estar contigo y nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Les agradecemos un montón que hayan estado con nosotros, les agradecemos sus comentarios, sus preguntas, a ti principalmente, Adrián, por la exposición y a Antonio que está ahí salvándonos la vida atrás de las cámaras casi siempre. Y pues nada. Sí, pues yo les agradezco mucho. Por favor, quiero que asistan la próxima sesión. Vamos a hablar precisamente también sobre esta paradoja, ¿no? Necesidades innecesarias en Marcuse, ¿no? Un poco así jugando con esta razón irracional que ya antes expusimos. Muchas gracias por su atención y pues por conectarse. Pues bueno, sin más, entonces muy buenas tardes a todos. Ahora sí, a disfrutar de su viernes y ya saben, nos vemos dentro de 8 días a las 6 de la tarde. Así que, chao, chao, chao.